Por favor, pongan en este momento en sus mentes el error, la torpeza más grande que hemos cometido en nuestra vida. Aquel momento en donde cada vez que lo recordamos nos llenamos de vergüenza y quisiéramos que la tierra nos trague, porque nos preguntamos cómo pude hacer eso. El peor error de su vida. Pero por favor, pónganlo en este momento en su mente. No voy a ser indiscreto, no puedo preguntarles, porque en algunos casos como el mío, todavía es una historia y quizás lo será siempre, que acarrea dolor, es una herida ahí que va a sangrar quizás de por vida. Así que por ello no les voy a preguntar en forma personal, pero sí, por favor, pongan ustedes eso en vuestra mente. Es importante para lo que sigue del estudio. ¿Lo han hecho ya? ¿Pueden levantar sus manos para asegurarme de que sí lo han hecho? ¿Sí? Ok, gracias. Es punto de honor de que lo hagan porque la siguiente pregunta está atada. Pero antes de hacerla, voy a dar algunas respuestas que supongo ustedes dieron. Digo supongo en honor a mi vivencia como pastor. Yo tengo un libro de notas de consejería, igual que de sermones, y siempre estoy sacando estadísticas. Mi viejo y tal vez necio vicio de tener números, estadísticas. Así que entre esas, los errores más graves que hemos cometido, entre respuestas que pude sacar, entre otras está, me casé con una mujer que no amaba al Señor. La peor estupidez de mi vida. Lo pagué y lo estoy pagando cada día desde que tomé esa decisión. Probablemente alguno de ustedes coincidió, no con una mujer que no amaba al Señor, sino a lo mejor con un hombre que no amaba al Señor, o aunque parecían conocer al Señor, esa decisión fue la más grande estupidez que pudo cometer. Al punto de que hoy día cuando lo recuerda, quisiera que la tierra se lo trague. O si nos dieran la oportunidad de volver a vivir, por supuesto que no cometeríamos ese error. Bien, una posibilidad. La otra, vendí mi casa, patrimonio familiar. Primero la hipotequé porque alguien me ofreció el negocio de mi vida. Y pensé que con esa hipoteca, pues yo iba a invertir y luego iba a tener solvencia. Pero lejos de haber corregido mis finanzas, las arruiné. Quebré en ese negocio, perdí el patrimonio de mi familia, no le voy a poder heredar nada a mis hijos y qué grande torpeza. Quisiera que el tiempo volviera y que me diera la oportunidad de no repetir eso. Tercero, entregué mi virginidad a un hombre que no valía la pena. En nombre del amor, en nombre del sacrificio, de la entrega, tratando de fortalecer el noviazgo, terminé en la cama. Y además de terminar en la cama, terminé también como un trapo sexual. Porque no pude retener a ese hombre y tampoco puedo retroceder la consecuencia que eso acarrió en mi cuerpo, dijo esa mujer. Y finalmente, como ejemplos que probablemente ustedes pusieron en sus mentes, dijo esa ex esposa: pastor, todavía no sé
cómo me pude enredar en un acto de infidelidad. Yo amaba a mi familia, yo tenía o tengo principios cristianos, nací en un hogar cristiano. Cuando veo hacia atrás, ni siquiera estaba enamorada de ese hombre. Ni siquiera puedo decirle que fue una provocación física. No sé, pero me enredé. Y junto a ese enredo arruiné toda mi vida. Ahora soy una mujer divorciada. Ahora me siento sola. He reintentado 2 o 3 relaciones más y cada una peor que la anterior. Bueno, espero que lo que usted puso en su mente no haya sido tan trágico como los ejemplos que acabo de dar. Pero no me sorprendería si, igual que mi caso, es igual o peor. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué les llevó a semejante error? ¿Qué los empujó a cometer esa torpeza? Por favor, no me vaya a dar respuestas ilegítimas o escuetas para salir del asunto. Respuestas como, ¿por tonto? No, eso no es escueto ni filosófico, pastor, es profundo. Por Dios. Trate de buscar una lección moral y deme una respuesta que satisfaga su necesidad y la mía de aprendizaje. Es decir, que nuestra estupidez nos hizo aprender algo y que de ese dolor, consecuencia de ese acto, terminamos madurando. Al pensar así, debe existir una razón legible, inteligente, digo inteligente hoy, del por qué lo hicimos. Estoy seguro que en casos como vendí mi casa, dirán agresividad, impulsividad. La necesidad me hizo cometer una decisión sin pensarlo 3 veces. Quien dice me casé con una mujer que no amaba al Señor, le pregunto ¿por qué? Dirá seguramente porque no pude esperar. Me entusiasmé, creí que era la mujer de mi vida, yo ya sabía que si no amaba al Señor era una torpeza, pero me arrebaté. Igual la chica que entregó su cuerpo por no esperar el matrimonio. Cayó en el lecho sin mancilla o el lecho mancillado. Y lo mismo con la infidelidad. Si ustedes reparan, van a descubrir que todas nuestras causas llegan a la misma falta de virtud. ¿Cuál es esa falta de virtud? ¿Cuál es esa virtud? La paciencia. No supimos esperar. Por ser impulsivos, por ser impacientes, cometimos el arrebato más grande de nuestra vida que nos ha llevado consecuencias tras consecuencias. Yo pienso que no es tan importante seguir viendo atrás. Pienso de que una de las cosas más importantes es si aprendimos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué seguir recordando todo lo malo? Mejor preguntémonos, ¿aprendimos? ¿Y aprendimos el qué? ¿Aprendimos paciencia? ¿Aprendimos la importancia de tener paciencia en nuestra vida? ¿De seguir procesos? ¿De esperar?
de no querer hacer todo con impulsividad y que no todo es para allá. Y es que a lo mejor a veces como cristianos creemos que la paciencia no es importante, porque hablamos tanto del amor y hay todo un capítulo en 1 Corintios sobre el amor, que pensamos que los cristianos deberíamos de solo tener amor. Pero si ustedes y yo nos fijamos bien, la Biblia en Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es el amor, ¿o no? Claro que lo dice, pero después el cuarto atributo del fruto del Espíritu, ¿saben cuál es? Exacto, entonces amor, gozo, paz, paciencia. No significa que porque está en cuarto lugar no debemos de practicarlo o buscarlo. Y escuchen esto, en 1 Corintios capítulo 13, sí, no se menciona mucho sobre la paciencia, pero dice el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece como que si eso es, el amor es paciente. La paciencia no puede ser algo que los cristianos simplemente omitimos en nuestro caminar diario. Debe de ser algo que buscamos. Debe de ser algo que anhelamos con nuestro corazón. ¿Sabes algo? Estaba hablando en una mesa, estábamos comiendo y una señora bromeando dijo, yo prefiero no orar por paciencia, porque sé que cuando oramos por paciencia, el Señor va a enviar pruebas por paciencia. Como si fuera algo que no es importante en los cristianos buscar. Como que si no fuera algo indispensable. Hermanos, en nuestro caminar es prioridad también, porque es un atributo de una vida espiritual. Tenés 26 años, ¿cierto? Sí. Mil disculpas por entrometerme en tu vida, pero estaba pensando como ejercicio académico cuál será la respuesta de mi hijo, la torpeza más grande de su vida. Ya que te conozco y por tu edad, puedo presagiar que cualquiera sea, por tu edad y por haber nacido en un hogar cristiano, cualquiera sea, tenés tiempo para corregirla. Y las consecuencias van a ser bastante menos. Bastante menos que ¿quién? De hombres como yo, que a los 50 años y habiendo nacido en hogares disfuncionales y no cristianos, divagamos en cantidad de cosas. Pero vos acabás de decir, aprendimos la lección, entonces es como si me la hubieras hecho a mí. Mira, papá, ¿cuál fue la tuya? ¿Aprendiste la lección? Aquí viene la respuesta más trágica. Cuando dije que por yo no haber nacido en un hogar cristiano y con 50 años mis riesgos son más fuertes que los tuyos, no estoy justificándome. Solo estoy diciendo que el margen se agranda. Pero también debería haberse agrandado el margen de aprendizaje. O sea, yo debía haber aprendido de mi desgracia, de mi torpeza o de mi impulsividad. Y repito, aprendí. Bueno, tengo que confesarles a ustedes, y voy a hacerlo a manera de confesión con el fin de esta vez aprenderlo. Creo que no, porque nunca vi la paciencia como un fruto o un atributo de los frutos del Espíritu que yo debería desarrollar. Como tal o bien lo dijo, no le di la importancia.
Y como no le di la importancia, estoy expuesto no solo a repetir mi torpeza, estoy expuesto a que sea más grave. El error, no, la consecuencia. Porque no aprendí. Para ventaja nuestra, David, el salmista, aborda este salmo recalcándonos la virtud de la paciencia como prioridad en nuestro estilo de vida. Y con todo el corazón posible deseo transferirlo. Si usted y yo no aprendemos la lección, lo vamos a pagar caro. La paciencia no es una virtud que debemos obviar. Por eso y más titulamos a nuestro estudio de hoy: ¿Cómo desarrollar la paciencia? Si pueden ir con nosotros a Salmos capítulo 40. Vamos a estar en nuestro estudio de hoy en Salmos capítulo 40, cómo desarrollar la paciencia. ¿Ya están ahí? Amén. Bueno, miren en el título del Salmo, dice alabanza por la liberación divina. Es el título. Ahora, van un poco más abajo antes de irse al verso y dice al músico principal, Salmo de David. Paren ahí. David escribió este salmo. Y cuando él escribió este salmo y estaba quizás haciendo las partituras también, él dijo, no cualquier músico va a encargarse de dirigir este salmo, sino que va a ser el principal, el líder, el más talentoso, el director de la orquesta. Y no quiero solo a un grupo de la sinfonía, quiero a todos ahí. Es que el salmo que estamos a punto de leer narra un momento de su vida que para David es un momento hermoso, un momento inolvidable, y quiere estar seguro que la fuerza de este salmo sea tocada incluso de la mejor forma, tanto así que tiene que estar el músico principal. Veamos qué es lo que va a decir David, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová. Paren ahí. ¿Se recuerdan cuando fue ungido como rey David? Cuando era un niño, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ni siquiera había matado al gigante? ¿Se recuerdan que era un pastor de ovejas que ni siquiera el papá se acordaba que existía? Cuando llegó el profeta Samuel y dijo, tú vas a ser rey. ¿Y saben cuánto tiempo pasó hasta que David fue rey? ¿Saben que en primer libro de Samuel incluso David dice, Dios, ¿para qué me dijiste, para qué me ungiste como rey si nunca iba a ser? Si voy a morir antes de verme como rey. Y dice en este salmo, pacientemente esperé en Jehová. Que Él iba a hacer lo que Él iba a prometer. Miren lo que dice después. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis caminos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían con las mentiras. Porque tú, Jehová, has aumentado tus maravillas
y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos delante de ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Oremos. Jesús, gracias porque tú nos llevas a momentos en los que desarrollamos la paciencia. Tú nos llevas, Señor, a situaciones en nuestra vida que estás forjando hombres y mujeres con paciencia, que confían en tu proceso. En tu nombre oramos. Amén. Si yo aprendiera a cerrar la boca, que fue el estudio del miércoles, y si yo aprendiera un poquito de paciencia, mi altura, mi madurez espiritual, sería algo que yo mismo alabaría, Pero ya dije, no aprendo. Empecemos por definir paciencia. Es la capacidad de tolerar o soportar una situación incómoda que nos hace perder la calma. Voy a repetir, es una situación incómoda que nos quita la calma y nos quita la capacidad. ¿Cuál capacidad? De tolerarlo. Así se define paciencia. Pregunto, ¿está claro qué es paciencia? Capacidad de soportar o tolerar una situación incómoda que nos quita la calma. ¿Como cuáles? Que no les damos importancia, pero que demuestran que no tenemos ninguna. El tráfico pesado. En cuanto estamos en ese tráfico, empieza nuestro malestar, empieza a subir nuestra temperatura y empezamos a culpar al gobierno, al alcalde, a todo el mundo. Son unos ineptos. Además de el tráfico pesado, las líneas de espera. ¿Por qué hay que esperar en los bancos, en los supermercados? El ruido exasperante del vecino. Él cree que tiene un bar en su casa. Pastor, yo estoy peor. Los ronquidos de mi pareja. Si usted lo oyera. Las llegadas tarde de su hija. Las llegadas tarde de sus empleados. 10 ejemplos más que ponen a prueba nuestra paciencia y descubrimos que no la tenemos. ¿Por qué? Porque eso nos quita la calma y nuestro mundo se nos viene encima y hacemos torpezas y las decimos también. Lo que es peor es que este mundo no nos está ayudando para desarrollar la paciencia. Y a propósito, no quieren ayudarnos porque quieren que cometamos arrebatos. Quieren que arruinemos nuestras vidas. Voy a demostrárselos. Uno de los negocios más prolíferos en el mundo entero es uno de los más dañinos. ¿Cuál? La comida rápida. Piénselo. ¿De dónde puede usted o yo imaginar que una hamburguesa que está en 2 minutos es comida saludable? Porque eso es lo que tardan en comida para llevar. Y si son ustedes como yo, que además de la comida rápida, nos la comemos rápido, mientras estamos en el carro, o sea, en lugar de que mi cuerpo lo agradezca, mi cuerpo se está quejando y dice, mejor no hubieras comido. Pero además de eso, está la fabulosa y deliciosa sopa Maruchan. 2 minutos y lista. ¿Saben que mis 2 hijos crecieron con ese plato nutritivo?
No es broma. Nos fascina a los dos y también a la pequeña. Y sí, ya sé que me van a decir, da cáncer, da triglicéridos, que los macarrones salen por la... Diga lo que quiera, que rica la marucha. Y vienen otra cantidad de cosas como invierta en este negocio y mañana tendrá dinero. Y ahí, y conste que no estoy haciendo ninguna broma ni ninguna colación política, pero ahí están el montón cada día revisando en internet a ver si se hicieron ricos de la noche a la mañana. Ahí van a estar. Aprenda inglés en 3 meses. Tómese estas pastillas y en 2 meses su cuerpo va a ser el de un modelo. No le dijeron de qué tipo de modelo, solo le dijeron modelo. Matrimonios express, bebés instantáneos, porque en 3 meses ya están naciendo. Ya todo es, la paciencia no es una virtud. Este mundo está acelerado, hay que vivirlo rápido. Y de igual manera hágase la vida miserable, porque todos los que no tenemos paciencia, nuestra vida es miserable. Y si esa es su decisión, no escuche lo que sigue. Pero si usted hace un alto aquí, como lo hice yo, y dije, estoy arruinando mi vida y no la estoy disfrutando cada vez que pierdo la calma, pues entonces esto lo necesito. Antes de ir a cómo desarrollar la paciencia, necesitamos ver un salmo mesiánico, porque no solo vamos a ver un salmo mesiánico, sino que vamos a ver la interpretación bíblica o la explicación bíblica de dicho salmo. Cuando abrimos la Biblia llegamos hasta el verso 5, hoy vamos a ir al verso 6 y vamos a ir al verso 6 y vamos a llegar hasta el 8. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, o sea, me hiciste entender que el holocausto y la expiación no las has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mí. ¿Cómo era posible de que hombres como David, sin haber conocido de Jesús, de repente pudieran escribir sobre él? Se llama inspiración divina. En ese momento el Espíritu Santo tomaba las plumas de esos hombres y mujeres y ellos empezaban a escribir algo que ellos no comprendían. Ahora el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, yo lo busco, yo se los leo, se encarga de explicarnos lo que acabamos de leer. Primero escribe en el verso 5, 6 y 7 del capítulo 10 el mismísimo Salmo. Pero luego dice, bueno, se los voy a explicar para que ustedes sepan qué significa. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Miren cómo él va desarrollando los versículos. Primero nos dice, no te agradaron, aunque era parte de la ley. Y ahora dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad, de quitar lo primero para establecer lo último. O sea, la ley fue hecha como una sombra del cumplimiento de lo que habría de ser. Verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuál era la voluntad de Dios para con Jesús? Que se entregara a sí mismo por nosotros. La voluntad de Dios
es que nosotros obedezcamos, que hagamos lo que Jesús hizo. De decir, bueno, que se haga tu voluntad sobre mi vida, Señor. Bueno, si tú me estás llamando a tener paciencia esta mañana, pues voy a orar por paciencia. Y voy a esforzarme por ser paciente. A ver si entiendo, porque alguien puede perderse acá. Están hablando de paciencia y luego salen con salmo mesiánico. Esto es como un cuadro abstracto, en donde el pintor pone escenas que usted necesita prestar su atención 3 veces para interpretarlo. Él mismo no sabía que escribió algo sobre el Mesías príncipe. El Espíritu de Dios, como tal lo dijo antes, le inspiró a dibujar la escena. Ahora, lo que sí retoma en cuanto al tema de la paciencia es el hacer tu voluntad. El sacrificio que Cristo iba a hacer necesitaba la paciencia para hacer la voluntad de Dios. ¿Ese es el punto? Y desde ese punto nosotros retomamos ahora el tema y decimos, ¿qué puedo hacer? Porque si ustedes están como yo, que dijimos, sí, fue un arrebato, pero no es grave. Ya descubrimos que sí es grave y es repetitivo. Bueno, ¿qué hago entonces para desarrollar la paciencia? Porque eso es mi responsabilidad. Aquí va el primer consejo. Debemos renunciar a controlarlo todo. Algunos tenemos la pésima manía de querer controlar todo lo que está alrededor nuestro. Y atentos a lo que sigue. Nosotros somos responsables de nuestro comportamiento, no del comportamiento de los demás. Y aún eso ya es mucho, porque ni siquiera somos capaces de controlar completamente nuestro comportamiento. Mucho menos puedo esperar que voy a controlar el comportamiento de los demás, porque si no, voy a perder la paciencia, voy a perder la calma y haré torpezas. Ejemplo, soy responsable de cómo yo me comporte, no de cómo mi hijo se comporte. Él ya es un adulto. Y si bien es cierto que yo tengo el privilegio de estar muy cerca de él por su trabajo y porque vivimos muy cerca, ya no soy responsable de su comportamiento. No significa que me importará un comino, que ya no le voy a guiar, que no le voy a aconsejar, o no significa que cuando crea y pueda dirigirlo, no lo haré. Solo significa que la gente hace lo que le da la gana. No me estoy quejando de él. Digo que yo finalmente voy a hacer lo que me da la gana. Y finalmente mi hijo hará exactamente lo mismo, por ser adulto, por ser independiente. Si yo no renuncio a la idea de controlar su vida, el miserable voy a ser yo. Porque por más que me ame, por más que esté de acuerdo con mi forma de pensar, tiene todo el derecho de hacer lo que le da la gana. Y o renuncio a controlar su vida, o yo voy a perder el control de la mía, porque me va a enfadar. Y cuando yo me enfado, hago puras tonterías. Mi vida se vuelve miserable y pierdo uno de los pedazos de mi corazón. ¿De qué estoy hablando? En forma retórica, la gente que más amo tiene cada uno de ellos una parte de mi corazón. Si por mi falta de paciencia me enfado, le grito, ya perdí el control en mi comportamiento y lo distancio de mí. Estoy perdiendo parte de mi corazón.
Y el que se está haciendo la vida miserable soy yo. Y eso es para ponerle un ejemplo de las cantidades de personas que no podemos controlar lo que hacen. De hecho, 1000 disculpas por este ejemplo, pero ¿cómo lo voy a disfrutar? Yo no puedo controlar lo que ustedes quieran hacer con respecto a su convicción de congregarse o no en media semana. Pero si a ustedes ya les dio la gana de no hacerlo y la bandera que tomaron fue la pandemia, yo solo tengo el privilegio de decirles, vamos, eso ya no es cierto en usted. Usted ya no se congrega porque no le da la gana. Pero si yo no renuncio a que no puedo controlar su corazón, el que va a vivir frustrado soy yo. Porque voy a cerrar un culto y me voy a sentir terriblemente inútil delante del Señor. ¿Me estoy dando a entender? ¿A renunciarlo todo? No, no todo. A renunciar todo lo que no puedo controlar. ¿Está claro? ¿Van a venir el miércoles? No, eso no, bravo. El punto 2 lo encontramos en el verso 2. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Escuchen esto. David, recordemos que en su momento más oscuro, él pasó huyendo y pasó en lugares salvajes. Pasó en cuevas, en bosques, desiertos, etc. Entonces muchas veces él se topó corriendo y cayendo en pozos, en hoyos, se encontró a sí mismo también metiéndose en lodo, en pantanos, etc. Y después se sentía sucio y pensó, ¿cómo es que no vi dónde estaba poniendo mi pie? Ahora de forma artística nos dice, de la misma forma, cuando andamos por la vida con impaciencia, solemos meter nuestros pies en lugares así de sucios. Solemos enredarnos en cosas que no debíamos. Por eso David dice, vaya despacio. Nuestro segundo punto es, vaya despacio por la vida. ¿A qué te referís? Bueno, si nosotros nos exigimos y nos llegamos a saturar en nuestra vida sin medida, adquiriendo más y más responsabilidades, vamos a terminar perdiendo la calma. Si nos encargamos de llenar nuestro día con cada cosa, vamos a terminar perdiendo la calma. O sea, vamos a terminar sin paciencia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? David dice lo siguiente, vean en la siguiente parte del verso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis caminos. ¿Qué es eso de poner mis pies sobre peña? Una peña es una montaña de piedra, entonces es un lugar firme. Y luego dice, enderezó mis caminos. Entonces me enseñó a caminar por donde debía de ir. Entonces, ser paciente o tener paciencia no es hacer nada. Es tener dominio propio sobre lo que estoy haciendo. Miren la diferencia. Mi papá acaba de decir, el primer punto es, deje de querer controlarlo todo. Pero hay algunos papás, hay algunos padres que deberían de empezar a controlar algunas cosas. Pero ahí es donde nos equivocamos, que lo hacemos sin tener el dominio propio. Porque creen que con gritos van a educar a sus hijos. Pero no es así. La única forma en la que van a educar a sus hijos es con las rodillas en el suelo, en oración todas las mañanas. Creen que van a lograr algún tipo de felicidad en su familia por la estabilidad económica, pero también es mentira. Una familia se logra por estudiar la Biblia juntos.
no por cuántas cosas tienen. Creen de que una buena educación, una buena universidad es lo que les va a sacar de problemas, pero no es así. Es simple y sencillamente estar en la voluntad de Dios. Entonces, ahí nos fijamos. Estoy actuando de forma impulsiva, no tengo dominio propio sobre lo que estoy haciendo. Entonces hay 3 consejos, hay 3 cosas en este apartado de que nos van a servir a tener dominio propio sobre lo que nosotros hacemos. Primero, establezcamos prioridades. Si quiero educar a mis hijos, mi prioridad no es gritarles. Mi prioridad es orar por ellos. Es enseñarles la Biblia. Es enseñarles que el domingo es un día santo. Segundo, trace un plan. No vayamos por la vida esperando qué trae mañana. Si bien es cierto, Dios trae la victoria, pero ¿saben qué? El caballo se alista para la batalla. Tratamos de planificar, ponemos las cosas en las manos de Dios, pero trazamos un plan. Y tercero, tengamos metas específicas. Escribamos 1, 2, 3. Específicamente esto es lo que espero para esta semana, para este año. Y miren cómo va a ser la diferencia. Piensen en la vida de oración que tenemos. Pensemos si ponemos estos 3, establecer prioridades, trazar plan y metas específicas, nuestra vida de oración incluso debería de cambiar. Como ya planificamos, sabemos que tenemos 15, media hora para la oración matutina. Y no tenemos por qué empezarla. Señor, gracias Señor por este día que nos has dado, bla, bla, bla. Sino que podemos tomar un respiro. Y por favor practíquenlo. Tómense un respiro, cuenten hasta 5. Suspiren y luego empiecen a orar. Piensen en las cosas por las cuales están agradecidos con Dios. Y pronto verán cuánto más van a disfrutar de ese tiempo. Porque van despacio, con dominio propio. Quiero recalcar este punto, porque ya no nos queda tiempo para el tercero. Y estaba pensando mientras decías eso, hace 2 o 3 semanas estamos remodelando en San Martín, en Patmos, unas habitaciones. Hay un equipo de construcción ahí. Simultáneamente hubo que botar esa pared y remodelar algo aquí. Y simultáneamente a eso tenía un proyecto personal en mi casa de construcción. Así que tenía 3 equipos de construcción simultáneamente en mis hombros. Y uno de los jóvenes que me ayuda, ese día estaba conmigo, y a eso de las 8:30 empezó el celular, porque para colmo, ese día era día de pago, y además era día de culto y tenía que preparar el sermón. Así es que empezó el celular, llamada tras llamada, detalle tras detalle, y empecé a perder el control. Empecé a enojarme y a decir, pero ¿y por qué no está el cemento? El dinero ya se les dio. ¿Y dónde está ese otro trabajador? Y el que estaba conmigo me dijo, y vos cállate. Y seguí. Y después, perdóname si tienes con vos la cólera. Así es que le dije al que me está ayudando, para un rato, ya voy a regresar. Me encerré, fui a hacer mi devocional, estuve orando y le dije, Señor, necesito sabiduría, ¿cómo hacer esto? Cuando regresé, 40 minutos después, y no lo hice por sabio, lo hice porque había perdido el control. Y lo hice porque me acordé lo que Martín Lutero dice en su biografía, creo que fue Lutero. Decía que él necesitaba pasar
2 horas orando cuando estaba muy ocupado. Alguien le dijo, pero ¿y por qué si está muy ocupado? Por eso, porque si no voy a arruinar todo. Y yo sabía que ya estaba arruinando todo. Ya había sido grosero con el joven que me estaba sacando de problemas, sin tener ninguna culpa. Cuando regresé, me dijo, ¿y qué se hizo? Me fui a orar. Y eso necesitaba calmarme, necesitaba un plan, lo que acabas de decir. Necesitaba ir paso a paso, o me voy a meter en todos esos pantanos. Es más, le dije, fíjate que aquí está ya lo escribí el plan, esto es lo que hay que hacer este día. Tomá, dale seguimiento y nos vemos después. Él todavía medio incómodo me dijo, ¿cómo que después? Sí, como ya está el plan y lo podés seguir, voy a ir a hacer ejercicio. Él sonrió como quien dice, vaya, a mí me dio el premio. Y yo sonreí y le dije, sí, ya está el plan, hoy es sencillo. Si sale mal, no puedo controlarlo todo. Pero eso era mi trabajo. 2 consejos para mejorar la paciencia o desarrollarla. 1, no lo puedo controlar todo. Y 2, debo caminar despacio. Son 5, pero no tenemos más tiempo. Tal vez así vienen en media semana. Bueno, no, esta semana es Acción de Gracias. Así es que nos despedimos en oración.